y Aquí voy a estamos, ir a aquí estamos. presentarlos. Sí, en esta ocasión vamos a hablar de helechos con don Helechos. Su nombre real es Felipe Arad Macías López. Hablaremos de los secretos de los helechos para sobrevivir a la extinción en particular. Los helechos guardan muchos secretos y gracias a ello han sobrevivido 4 de las 5 extinciones masivas. ¿Esto ha sido suerte o adaptación? Don Helecho es un biólogo graduado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene poco de don y su verdadera identidad se encuentra en su entusiasmo por las plantas y todo lo relacionado con ellas, como su evolución, su ecología, su adaptación e incluso por qué se estresan. Durante el día es el aburrido Arad, pero en sus ratos libres se dedica a divulgar sobre un mundo primitivo, fósiles vivientes, historias del pasado y plantas más antiguas que los mismos dinosaurios, como los helechos. Don Helecho tiene como objetivo llevar este mundo verde a todas las personas, buscando que regrese la fiebre por el conocimiento de las plantas y que las personas se maravillen con lo hermoso e interesante que hay para descubrir en el maravilloso universo vegetal. Quedé inspirado con esta presentación de los helechos y realmente ama mucho el planeta. Así que, bueno, todo tuyo el estrado. Bueno, pues antes de empezar, quiero agradecer a la Biosona por permitirnos este espacio para compartir lo que más nos apasiona. Como ya lo presentó Pablo, pues yo tengo un seudónimo que es Don Helecho, pero mi nombre real es Arad Macías, soy biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y a pesar de que mi tema de investigación particular no son los helechos, yo me dediqué a otra cosa, pues le agarré mucho cariño, ¿no? Y justamente de eso va la presentación, sobre estos secretos que tienen los helechos que les han permitido sobrevivir a la extinción y que les van a permitir sobrevivir a una próxima extinción, ¿vale? Antes de empezar, quiero describir cómo vemos a los helechos, particularmente qué es un helecho. Entonces, el helecho es lo que vemos de este lado, se compone principalmente de un rizoma, que es un tallo modificado, una fronda que está compuesta bueno, que es una lámina, que está compuesta de un peciolo, un raquis y la lámina que en él están las pinas, a esto se le llama fronda. En esa fronda, bueno, en esas pinas aparece algo que se llama soro, que es lo que la mayoría de la gente lo confunde con una plaga, estas manchitas cafés o amarillas que se presentan en un lado de la hoja, esto es un soro. En ese soro es la estructura reproductiva, bueno, es la estructura reproductiva de los helechos, es la espora, pero aquí es donde se alojan los esporangios, que es donde se alojan las esporas, y a su vez las esporas, que es la estructura de reproducción de los helechos. Estas esporas viajan a través del aire y el agua para poder llegar a sitios con condiciones favorables en donde van a germinar, y ahí se va a formar algo llamado prótalo. Este prótalo es una fase en la cual los helechos se llama gametofito y no es más que una hoja o planta que forma gametos. ¿Ah? En este prótalo se van a formar lo que son los anteridios, que si lo vemos de esta manera es la fase masculina, es una fase móvil, y lo que son los arquegonios, que tienen la ósfera, que si lo vemos de esta manera es la fase femenina, en el cual los anterozoides, que es la fase móvil de los helechos, van a viajar a través del agua para poder fecundar a la ósfera y así formar un cigoto para que en la formación del cigoto se repita otra vez el ciclo, formando un esporofito, que esporofito no es más que una planta u hoja que forma esporas. Entonces, el esporofito, cuando es joven, él se nutre de su madre, vamos a decirlo así, del gametofito, de la fase del gametofito, para crecer y formar otra vez un esporofito adulto. Entonces, esto es lo que es un helecho. Algo que quiero aclarar aquí es que es una planta que no presenta estructuras como las flores, las semillas y los frutos, sino que presenta, como ya lo mencioné, esporas. ¿Por qué yo las considero un tesoro vegetal y por qué son consideradas un tesoro vegetal? Porque pues, son uno de los grupos de plantas más antiguos que existen. Particularmente se tiene registro de que han existido desde hace 380 millones de años, pero realmente está entre 380 y 420 millones de años de acuerdo al registro fósil, principalmente a finales del periodo devónico. Pero los helechos tal cual los conocemos actualmente no son los helechos que encontramos hace 420 millones de años, sino que estos se diversificaron casi al mismo tiempo que las plantas con flor, o lo que conocemos como angiospermas. Y son uno de los grupos de plantas vasculares o plantas terrestres que tienen una gran representación fósil.
Entonces, como lo podemos ver en la grafiquita, pues tenemos que el ancestro en común de todas las plantas terrestres es una alga marina, una alga verde, la cual dio paso hace más de 500 millones de años a los musgos, como tal los conocemos, después a los ancestros o el grupo hermano de los helechos, que son las licofitas, que de estas la más famosa es la celaginela o la doradilla, por ahí la han escuchado así, o planta revivisciente. De ahí aparecieron los helechos hace aproximadamente 380 400 millones de años. Después las gimnospermas, que es un grupo que actualmente tenemos muchas especies, que apareció hace cerca de 350 millones de años. Y por último, las plantas con flor, que aparecieron entre 150 y 200 millones de años. Pero ¿dónde nos encontramos nosotros en el tiempo geológico? Pues nosotros estamos en algo que ya mencionó Stalú, que muchos científicos ya lo están empezando a llamar como el antropoceno. Si nos vamos a nuestra escala geológica, nosotros podemos encontrar que los helechos aparecieron por ahí a principios del Devónico y a finales del Ordovícico. Dominaron la Tierra por mucho tiempo, bueno, los helechos ancestrales dominaron la Tierra por mucho tiempo por ahí del Carbonífero. De hecho, ahí es donde se tiene más registro fósil de este tipo de organismos, para después pasar por la aparición de las gimnospermas por ahí del 350 millones de años, igual casi al final del Carbonífero. También hay un gran registro fósil de progimnospermas, que tal vez voy a hablar un poquito más de ello. Y las plantas con flor, pues por ahí de los 150 millones de años eh, en el inicio del Cretácico. Aquí es donde aparecieron también los helechos que nosotros vemos actualmente y de los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí, esta pequeña filogenia que tenemos aquí, esta pequeña gráfica, pues menciona sobre los grupos que han desaparecido. Aquí tenemos a Monilofita, que son bueno, es el grupo que compone los helechos, a Licofita, que es el grupo que compone a los licopodios, y las angiospermas. Entre estos grupos, pues existieron unas especies que actualmente ya no están con nosotros, ya desaparecieron, pero algunas tenían características típicas de licofitas o licopodios y algunas características típicas de entre helechos y, perdón, coníferas o gimnospermas. Uno de ellos fue el Archaeopteris, que era un helecho, no era un helecho, perdón, era una progimnosperma gigante que tenía características de helecho, pero que formaba leño. Algo que quiero aclarar es que los helechos actualmente, o bueno, ancestralmente y actualmente no forman leño o tronco, sino que es un tallo. Entonces, este helecho Archaeopteris, pues no formaba un rizoma, sino que formaba leño. Pero las hojas eran muy similares a lo que hoy consideramos como un helecho y además formaban esporas. Entonces, los científicos los han introducido dentro del grupo de las progimnospermas, o sea, eran gimnospermas como ancestrales. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto ya les hablé un poquito de la historia de la vida de los helechos, pero qué tiene que ver con la extinción, ¿no? Para empezar, pues la extinción, así tal cual, es la desaparición total de una especie en el planeta. ¿Ah? Y una extinción masiva se refiere a una cantidad considerable de desaparición de especies en una cantidad de tiempo geológico corto, ¿no? Dentro de la historia de la Tierra hemos tenido 5 grandes extinciones, en la que particularmente la primera, que era la del Ordovícico, pasó hace 450 millones de años, en la cual desapareció un poquito más del 70% de la fauna marina. Ujú. Después venía el Devónico, aquí es donde aparecen los helechos, en el cual desaparecieron un poquito menos que en el Ordovícico, pero particularmente en este periodo aparecieron especies como los helechos, ya que aquí pues, se considera que hubo mucho vulcanismo y cambio climático. Entonces los helechos se diversificaron en estos nuevos sitios que aparecían gracias a el vulcanismo. Después tenemos al Pérmico, que fue la extinción masiva más grande registrada. Desaparecieron cerca del 85% de especies en el planeta. Después la del Triásico, de hace 200 millones de años. Y por último la del Cretácico, que esta es la más conocida, ya que es en donde se supone, bueno, más bien no se supone, ya tienen evidencia de que cayó un meteorito ahí por la península de Yucatán, que provocó la extinción de más del 16% de las especies terrestres o llamadas dinosaurios, ¿no? Y aquí justamente en este periodo, esto pasó a finales del Cretácico, pero a inicios de él ya existían los helechos tal cual los conocemos actualmente.
Pero ¿cuáles eran las características que tienen estos helechos? Pues justamente en el pasado solían crecer como los individuos actuales, crecían dependientes del agua, o sea, cerca de pantanos. En el Carbonífero tan solo teníamos bosques enteros y completos de helechos gigantes, bueno, conocidos como helechos gigantes, que ahora ya se sabe que eran licopodios y progimnospermas, pero eran dependientes del agua ya que crecían cerca de riachuelos. Además eran oportunistas, esto quiere decir que crecían en ambientes nuevos o sitios nuevos, o que se encontraban con algún tipo de perturbación, a lo mejor como la caída de lava, obviamente quizás lo que ya mencionaba Lu, por los terremotos o la segmentación de las placas tectónicas, pues a lo mejor esto proveía de que existieran nuevos helechos. Y también, pues justamente esto favoreció la diversidad para adaptarse a nuevos nichos o nuevos sitios, ambientes que propiciaban que estas plantas crecieran en esa zona, ¿no? Entonces, en esta gráfica que tengo a la derecha, pues tengo un poquito de la historia de vida de los helechos, cómo han aparecido. Los picos así que tenemos como en verde o los más anchos es cuando hubo más abundancia de estas especies, de estos individuos. Entonces, particularmente hace 400 millones de años, cuando les dije que aparecían los primeros helechos, aparecieron un grupo que se llamaba los esfenofilales, que eran un grupo hermano de lo que actualmente conocemos como los equisetales, los equisetos o las colas de caballo. Este grupo desapareció, igual se extinguió en la extinción masiva del Devónico, pero un grupo similar o muy parecido que eran los equisetales aparecieron justamente y actualmente solo tenemos un organismo vivo de este grupo. A los helechos actuales son los que tenemos aquí, los polipodiales, son de los que actualmente hay cerca del 80% de especies de este grupo y el resto se divide entre todos estos demás grupos, que actualmente tenemos representantes de maratiales, osmundales, gleiqueniales, himenofilales, esquiciales, salviniales, y esto quizás va a decir, bueno, me estás hablando en chino, no, no, no te entiendo todos estos grupos, pero ahorita les voy a enseñar un poquito más de especies en vivo, como se ven, y particularmente de los cereales, que son los helechos gigantes que nosotros vemos actualmente, los helechos arborescentes, que tuvieron su pico por ahí del Jurásico y que actualmente tenemos una gran cantidad de especies que tristemente están en peligro de extinción. Aquí tengo dos individuos. Este es un fósil de un Sphenophyllales, muy parecido a los equisetos, que era igual que se extinguió por ahí del Devónico. Y este es un fósil de Maratiales, que era un helecho que también tenía una gran diversidad o abundancia en el Devónico y actualmente tenemos un ejemplar que por aquí lo tenemos, que es Maratia, es un género. Estos helechos han conservado parte de vamos a decir, como de la forma de las hojas, de la forma de los oros, de su morfología, como tal cual la tenían sus helechos ancestrales. Entonces, ahorita vamos a hablar de las estrategias que tienen y que particularmente también tiene este helecho. Actualmente a los helechos se les conoce como un grupo llamado Pteridophyta, que igual es un poco confuso, pero ahí se concentran los que pertenecen a las licofitas y a los monilofitas, que de monilofita pues se encuentran los helechos actuales, los maratiales, los equisetos y otros grupos más. Y por acá tenemos a los espermatofita, que son las plantas con flor. Y dentro de ese grupo de las monilofita, pues tenemos que el grupo más que tiene más diversidad, pues es el de los polipodiales, como ya les dije, pero en esta filogenia, pues vemos que los más antiguos que aparecieron en este orden fueron dentro de los maratiales o los equisetales. Pero ¿qué estrategias tienen? Actualmente las que vemos y que son importantes que pudieron haber sido importantes para sobrevivir a la extinción y que también son importantes actualmente porque se están adaptando a sitios nuevos y al cambio climático, tenemos la presencia de escamas, pelos y glándulas en las hojas y los tallos. Esto para poder evitar la pérdida de agua y también para evitar que los rayos ultravioleta dañen las hojas. Entonces, esta es una estrategia que tienen muchos de los helechos, principalmente los helechos que crecen en zonas secas o semisecas. De hecho, estas partes como cafés que podemos ver en la vena de los helechos son escamas y esta les ayuda a protegerse tanto del sol y a evitar la pérdida de agua. También este tipo de escamas la presentan helechos antiguos como los maratiales e inclusive como ciatiales. Una estructura muy importante que les quería mencionar anteriormente fue la espora. La espora es una estructura de resistencia que
fue como algo muy novedoso dentro de la historia evolutiva de las plantas de las plantas en general, ya que esta estructura de resistencia les permitía llegar a condiciones adecuadas para poder y mantenerse en latencia y después poder germinar. Una de las principales estrategias que fue importante, principalmente en los helechos que se diversificaron con las plantas con flor, fue la tolerancia a la sombra, ya que estos helechos aprovechaban los nichos que dejaban las plantas con flor, ya que crecían en enormes bosques y estos crecían en la sombra. Entonces ellos tenían que tener estrategias únicas para poder contender a crecer con poca luz, ¿no? Y eso va de la mano con la eficiencia en la absorción de la luz. Tienen moléculas que se han desarrollado para poder usar la poca luz que les llega y poder realizar la fotosíntesis. Y una de las más importantes es que tienen propiedades antimicrobianas, como antimicóticas y antibacterianas, que les permite crecer en sitios con humedades altas. No sé si se han dado cuenta, pero cuando nosotros tenemos una planta, siempre que le damos mucha humedad, la planta se hunde y se muere, ¿no? Particularmente los helechos no, ya que también, pues ellos al crecer en sitios con mucha humedad, pues deben de tener alguna estrategia para poder defenderse ante este tipo de plagas, ¿no? Entonces aquí los tenemos, este de arriba es es un representante del grupo de los polipodiales y abajo tenemos un helechito culantrillo se llama, creciendo entre las grietas, siendo oportunista. Este es un ejemplar de un ciateal, de un helecho arborescente. Igual, estos son de los helechos que tienen una mayor cantidad de escamas para evitar la desecación, pero particularmente estos helechos se distribuyen en sitios con mucha humedad, como bosques nubosos. Entonces, actualmente se encuentran en peligro de extinción, no particularmente por el cambio climático, sino por la pérdida de su hábitat. Entonces, es muy importante conservarlos y por eso los metí en esta diapositiva. Actualmente, ya como ya lo dije, aparecieron hace casi 200 millones de años. Los helechos que tenemos actualmente, justamente con las plantas con flor. Los helechos que podemos encontrar tienen adaptaciones únicas que van desde justamente hasta la presencia de escamas, pelos y glándulas, hasta tener la capacidad de ser reviviscientes. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar grandes lapsos de tiempo en condiciones desfavorables, como sequía. Estos helechos empiezan a hacerse como chiquitos, chinitos, y parece que están muertos. En realidad no, nada más se encuentran en latencia. Están esperando la llegada de humedad para poder revivir y poder producir esporas. Esta adaptación o característica, la voy a mencionar rápido, es muy similar a lo que hacen los ositos de agua, que es la anhidrobiosis, ya que los helechos tienen un azúcar llamada trealosa, que lo que hacen es que congelan más o menos el agua que hay en las células y permitiendo disminuir su metabolismo para que cuando llegue el agua otra vez puedan crecer. Esta estrategia es muy importante porque puede ser una de las que favorezcan que los helechos sobrevivan a una sexta extinción y que posiblemente también fue una de las estrategias que pudieron haber tenido en el pasado, ¿no? Otra de ellas, pues, es que son oportunistas. Entonces, aprovechan sitios nuevos, como en esta parte se vio entre dos tabiques, aprovechan estos sitios nuevos para poder crecer. Entonces, aquí en estos sitios se dan todas las condiciones que ellos necesitan, como humedad, suelo, incidencia de luz, entre otras más. Entonces, ellos, en cualquier lugar que se dé, puedan colonizar, también se conocen como colonizadores o pioneros, ellos van a estar. Entonces, algo particular es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hay un sitio que se llama El Pedregal, en donde perdón, la erupción de un volcán que se llamó el Chitle. Ahí, en los reminiscentes de la lava que aparecieron y que se enfriaron, los helechos fueron los primeros en llegar junto con los muros. Entonces, esta también es una capacidad que ellos tienen para poder dispersarse. Ahí. Entonces, aquí nada más es una gráfica para representar justamente la aparición de los helechos polipodiales o los helechos actuales con relación a lo que se ve de la aparición o lo que se especula de la aparición de las angiospermas. Y justamente llegó un punto en el que las angiospermas dominaron completamente hasta el punto actual en el que son más de 250.000 especies. Y los helechos tuvieron un pico y después disminuyeron, pero se lograron recuperar teniendo actualmente cerca de 11.000 especies. Eh, Cabe considerar que el grupo de los helechos es el segundo grupo de plantas vasculares eh, eh, después de las angiospermas. ¿Y qué les espera a los helechos en el futuro?
pues justamente pueden tener un posible papel en la restauración ecológica, ya que al tener esta característica de ser pioneros o colonizadores, pues pueden modificar el espacio en el que están creciendo para permitir la llegada de otras plantas, que puede ser como plantas con flor, árboles y demás, y esto pues poder tener un sistema nuevo, ¿no? También es necesario estudiar las adaptaciones únicas que tienen para resolver los problemas de sequía que se van a venir, que es algo irremediable. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ser reviviscientes, entonces esto se puede estudiar para poder buscar justamente estas propiedades en plantas con flor y poder aplicarlas. Y por último, también estudiar la adaptación rápida que tienen los helechos en las ciudades. ¿Esto por qué? Porque, como ya lo había mencionado Lu, ya que tenemos este nuevo periodo, bueno, esta nueva era del antropoceno, pues los helechos se han adaptado bastante bien y han crecido eh, en casi todos lados en donde exista las condiciones favorables. Entonces, también ellos pueden participar para poder poblar las ciudades, ya que pues, hay muchos problemas con respecto a la falta de vegetación, también pueden ser un- una opción, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles por escucharme y pues les quiero recomendar algunas lecturas. Unas son un poco más de divulgación, otras son más como artículos científicos. El primero son la diversificación de los helechos en la sombra de las angiospermas. Este fue uno de los artículos más especiales para ver cómo es que los helechos se diversificaban eh, aun que las angiospermas dominaron completamente. Los otros son los helechos como plantas ornamentales, está muy bonito, te habla sobre cómo se usan las helechos como plantas ornamentales y las adaptaciones que tienen. Hay, hay uno de la Universidad Veracruzana que habla sobre cómo los helechos invaden la ciudad, tanto helechos exóticos como helechos nativos. Y por último, uno que les quiero recomendar que se llama helechos epífitos, plantas de altura. Aquí también describo un poco, bueno, este es un artículo mío, describo un poco cómo los helechos se han adaptado a los sitios a crecer sobre otras plantas, como lo son los árboles de las angiospermas, ¿no? Gracias. Gracias, don Helecho, por esta plática. Vamos bien de tiempo, tenemos algunos minutos para hacer preguntas. Quiero notar que por alguna razón Veracruz siempre termina siendo el foco de atención de todas las pláticas. Sí. De hecho, de los colaboradores una vez nos pusimos a ver así de dónde eran y muchos eran de Veracruz, pero bueno, desde los reactores nucleares hasta helechos. Por ahí preguntan que recomiendes helechos fáciles de cuidar, porque a luz Eso, con su helecho. eso pasa, mira, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Oye, es que si estás diciendo que los helechos son tan resistentes, ¿por qué se me muere en mi casa? Algo que quiero aclarar es que casi los helechos que venden, por ejemplo, aquí en México, la gran mayoría son helechos exóticos, no son helechos nativos. Entonces, lo que pasa es que estos helechos vienen adaptados a los invernaderos y también tienen una memoria genética de los sitios en donde viven. Y particularmente son helechos que crecen en sitios con mucha humedad. Cuando tú los llevas a tu casa y, por ejemplo, vives en una zona templada o seca, pues obviamente la humedad ambiental que existe tanto en la casa como en tu jardín no es la misma que la que tienen los helechos que en donde viven, ¿no? Entonces, pues yo ahora, cuando empecé yo con esto de investigar sobre helechos, de empaparme un poquito más y de transformarme en mi alter ego, eh, pues me di cuenta de que los helechos que son exóticos o que particularmente les gustan más a la gente, pues son los helechos que más fracasan. Entonces, al menos aquí en México actualmente no hay como un mercado que venda helechos nativos. Eso es muy triste porque tiene mucha explotación. Bueno, tiene mucha facilidad para explotarse esa parte de los helechos. Entonces, si son de México y particularmente de la zona de la Ciudad de México, pues yo les recomendaría optar por helechos de la zona. Entonces, buscar alguna persona que te ayude a buscar helechos que particularmente crezcan bien en las condiciones de la Ciudad de México y no te compres un helecho que viene de Asia o de África o de Australia, ¿no? Y así nombres, pues puedo dar algunos, voy a dar tres. Hay uno que se llama el lecho cola de zorro, que es Myriopteris myriophilia. El helecho le llaman de un zoro, que se llama Splenium monantes. Y
bueno, se llama Pela cordifolia, ese no lo venden tanto, pero el Pela cordifolia es el que mejor se adapta. Si tú vas a Ciudad Universitaria aquí en México, vas a encontrarlo por todos lados, o sea, crece como una hierba inclusive. Entonces se empieza a invadir las zonas nuevas. Entonces ese es uno de los tres mejores helechos que podamos tener nosotros en nuestra casa. Y por supuesto el helecho común o el helecho Boston, que es de los helechos más resistentes y que de hecho se considera hasta invasivo, que se llama helecho cordifolia porque, no sé, a menos en Veracruz, yo lo he visto en Veracruz creciendo sobre las oquedades de las palmeras, y aquí en la Ciudad de México me han pasado fotos de que también crecen en las oquedades de las palmeras. Entonces, y además, él prefiere reproducirse vegetativamente, no prefiere la reproducción por esporas, entonces empieza a crecer el rizoma como loco y empieza a dominar particularmente todo. Muy bien, tenemos ahí por otra, dice, Ashley, anoten muchachos, anotando nombres. Y Ángel dice, son como los tardígrados que según los animales más resistencia del planeta y cuando los usas en explosiones se mueren. Ah, no, en exposiciones se mueren. Así es, justamente pasa lo mismo. Sí, de hecho, pues esta característica la comparan, ¿no? No es fisiológicamente igual, pero la comparan con lo que pasa con los tardígrados. Pero es eso, o sea, aquí México tiene bueno, tiene muchos endemismos de lechos que crecen en zonas secas y mucha gente no lo sabe. A veces te llegan a decir, ah, es una hierbita cualquiera y la tiran y en realidad es un helecho. Entonces, y ellos tienen la capacidad de poder revivir. No sé, aquí en México al menos, en los mercados venden una planta que la venden seca y cuando la metes en agua, pues empieza a abrirse, a revivir. Esa es una especie que se llama Selaginella lepedifolia y le llaman rosa de Jericó. Y esa capacidad es la que tienen muchos helechos de la familia Teridaceae, que son de los que tenemos más endemismos aquí en México. Ujú. La celaginela me gusta porque te venden una bola así toda seca y Sí, ya sí, te sí. pones, echas agua en casa y revive. Algo que yo no me he puesto a investigar y que me gustaría como verlo es porque estas plantas no tienen una regulación. Entonces, también son muy importantes en los ecosistemas en donde crecen, justamente para mantener la humedad. No sé, o sea, realmente la reproducción de esta planta, de la celaginela, tarda mucho tiempo, tarda meses para que te dé una plantita chiquita. Entonces, yo hipotetizo que estas plantas son extraídas. Entonces, no lo he investigado realmente. Es algo que me gustaría investigar. Pero pues como es una planta que la ven mucho en los cerros, porque crece así en las laderas, la gente las arranca, las hace bolita y las vende. Entonces, considero que ahorita no se ve quizás el problema, pero más adelante puede ser un problema. Sí. Una pregunta dice, ¿por qué crecen muchos helechos en los bosques de Puebla? ¿Es porque están cerca de Veracruz? Eh, sí. No, ahí hay un ecosistema muy bonito que a mí me encanta y que cada que tengo una oportunidad voy, que es el bosque nuboso o bosque mesófilo de montaña. Y justamente se da por las corrientes, hay como una característica única. Está como una cierta altitud en donde la humedad que proviene del Golfo de México y la humedad que proviene del Pacífico genera este ecosistema tan diverso. Entonces, ahí particularmente en esa zona hay una alta humedad ambiental, más del 80% de humedad ambiental hay en esa zona. Hay una temperatura que no disminuye, es decir, que no llega a los 0 grados, o sea, siempre tienes un calor. Eh, Justamente tienes como esta combinación entre cerros, laderas, etcétera, en donde estos helechos pues han tomado desde, desde que aparecieron esa zona para crecer. Particularmente ahí es donde crecen los helechos arborescentes, es donde tienen su zona de distribución, particularmente en los bosques mesófilos de montaña. Bien, tenemos una pregunta de Facebook, Mariana Maya Romero. Dice, Don Helecho, así como las reforestaciones con plantas nativas, los helechos pueden ser utilizados como herramienta para la restauración de suelos o ecosistemas. ¿Qué papel desempeñarían y por qué crees que no se han aprovechado en este tipo de iniciativas? Yo creo que lo que ha pasado es que como es un grupo que no, bueno, hay mucha gente muy experta que lo está estudiando actualmente, eh, pero es un grupo que no es tan volteado a ver. Entonces, y eso es porque son nada más 11.000 especies. Si lo comparas con las especies que hay de angiospermas, pues es una locura. De especies de plantas con flora hay más de 250.000 especies y las que se van a descubrir. Entonces, obviamente que la mirada de muchos científicos va
va a voltear hacia las plantas con flor, ¿no? Sin embargo, los helechos tienen justamente las adaptaciones que ya dijimos y todas estas capacidades para poder participar dentro de la restauración ecológica, por lo que ya mencioné. Al ser especies pioneras, pues son los primeros en llegar, son los primeros en colonizar estos sitios nuevos, ya que aprovechan todos estos nutrientes e inclusive la caída de sus hojas favorece la presencia de otras plantas, porque la caída de las hojas provee de más nutrientes a estas plantas. Entonces, yo creo que hablando de restauración ecológica tendrán que ser tomados en cuenta. Lo malo es que tardan mucho tiempo en crecer. Entonces, si tú tienes una planta con flor, una herbácea chiquita, la tienes en 3 semanas y ya tienes semillas. Y los helechos tardan hasta 9 meses, un año y medio. Entonces, eso es lo que pasa. Pero sí tendrán que ser tomados en cuenta cuando se toman aspectos de restauración porque pues es como el primer paso, ¿no? O sea, es como tener esta sucesión ecológica que conocemos, en la que primero llegan unas plantas, después llegan otras y después ya tienes un bosque entero. Y bueno, conjunto con eso, pues también la fauna, ¿no? Que también entre más especies diversas de plantas tengas, pues también la flora va a llegar. Sí, Perdón, la fauna. esa es una problemática, una barrera para la conservación también, y sobre todo para la restauración ecológica en este caso, porque nunca se le da el tiempo suficiente al ecosistema para reincorporarse. Lo destruimos y queremos que ya en 2 años ya esté otra vez prístino, otra vez. Entonces Ah, no damos el no. tiempo para que sucedan estas cosas. Y un poco de pregunta básica que me surgió ahora que mencionabas esto de que hay tantas especies de angiospermas y no tantas de helechos. ¿Crees que sea mucho el porcentaje de especies crípticas de helechos? Porque, por ejemplo, unas angiospermas, como tienen estructuras vistosas, que son las flores, quizá es como más fácil ver variabilidad. Y en un helecho quizá puedas tener una especie muy diferente al lado, pero, o sea, que son especies diferentes, pero tú las ves y son muy similares. Quizá puede que escape un poco a los ojos de las personas que están buscándolo. Sí, de hecho, o sea, para comparar entre especies, pues a veces tienes que ver la ornamentación de la espora. Entonces, imagínate, hace poquito estuve en un congreso que una chica hizo un trabajo muy bonito sobre la ornamentación de las esporas de un helecho elafogloso. Entonces, o sea, para poder determinar entre especies, a veces hay que ver cosas muy particulares y, por ejemplo, en las plantas con flor, justamente, pues no es como es muy fácil poder diferenciar entre especies, ¿no? Con tan solo ver la flor, por ejemplo. Lo que pasa aquí, pues, es que también actualmente hay muy pocas personas que se dedican como a estudiar la taxonomía vegetal, particularmente, porque lo ven como una materia aburrida. De hecho, siempre que yo les pregunto sobre botánica a las personas que yo les hablo de lechos, dicen, ay, no, esa materia me la pasé o me la salté porque estaba aburridísima. Entonces, creo que algo muy importante es como también regresar a las personas, tanto científicas como que no estudian materias de ciencia, pues regresar la botánica, ¿no? Porque es importante conocer justamente las diferencias que hay. O sea, actualmente hay personas que no saben que los helechos no tienen flores, ¿no? Entonces, es algo que se debería de saber para poder conocer y conocer la diversidad que tú tienes de plantas en tu entorno y también poder conocer la facilidad que puedes tener tú para identificar una planta, ¿no? Que eso es algo que al menos en México pues no se inculca tanto. Entonces, eh, sí, yo creo que pasa eso, o sea, que es más porque no hay tanta gente que se dedique como a estudiar taxonomía y no hay tanta gente como que se dedique a justamente divulgar esta parte. Ujú. Bien, y esta pregunta, bueno, creo que está un poco relacionada con eso, pero Mary Woman pregunta, ¿podría repetir cómo se podría utilizar los helechos en la adaptabilidad de otras especies? En la adaptabilidad, no, o sea, yo creo que es más hablar de que permite la llegada de otras especies. O sea, dentro de la asociación ecológica, cuando hay un sitio perturbado, por ejemplo, si nosotros vamos a una carretera y vemos un cerro que ha sido cortado en un sitio con bastante humedad, las primeras plantas que vamos a nosotros a observar van a ser musgos. ¿Por qué? Porque son los primeros en llegar y los primeros que se adaptan tan fácilmente a este sitio perturbado, porque no tienen competencia con nadie más. Después van a llegar los helechos, que son los siguientes, o bueno, al mismo tiempo que los musgos. Entonces, la presencia de los helechos va a hacer biodisponibles los nutrientes de este cerro, ya que al moverse con los rizomas va a permitir que el sustrato se mueva también, que la caída de las mismas hojas, la senescencia de sus hojas, va a permitir que esos nutrientes se retribuyen al suelo
y por ende va a facilitar la llegada de otras especies como plantas con flor. Y eso es algo que pasa mucho en esos cerros. O sea, si nosotros lo viéramos o pusiéramos un timelapse, veríamos cómo empiezan a llegar las especies de vegetales y que particularmente las últimas que llegan ahí son plantas con flor, aunque hay excepciones en las que hay hierbitas que Los son pájaros. también, ajá, que son pioneras, ¿no? Hay hierbitas de plantas con flor que también son pioneras. Entonces, esto hablo en sucesión de ver primero hierbas y después ya arbustos, árboles, hasta llegar a cosas más grandes, ¿no? Bien, una pregunta muy general, porque por aquí veo en el chat que hay algunos ingenieros agrónomos y generalmente te hablan en términos de maleza. ¿Cuál sería la Ujú. relación entre maleza y planta pionera? ¿Es lo mismo? No, de hecho, yo estoy en contra de que le llamen maleza, porque justamente pues si están ahí, pasa en la ciudad, ¿no? Que a veces quieren quitar todo lo que hay en las banquetas y todo porque le llaman maleza. Realmente no es una maleza. Ellos se habían adaptado al sitio donde están. Los que llegamos a invadir fuimos nosotros, no ellos. Entonces, a veces quizás yo tomaría el concepto de especie invasora y no de maleza, ¿no? De que para tus propios fines esta planta no se considera, eh, o si no la necesitas, entonces ya para ti la necesitas quitar. Por ejemplo, los agrónomos generalmente cuando tienen sus cultivos, pues quitan toda la planta que no es la hortaliza que están sembrando. Entonces, a eso le llaman, bueno, a eso le llaman maleza. Pero particularmente estas plantas, hay un término muy nuevo que actualmente se está usando en España, vi, hay algo que se llama agroecología, en el cual dejan las malezas sea, estas plantas invasoras las dejan. ¿Por qué? Porque funcionan como atrayentes para especies polinizadoras y también funcionan como un método de barrera para que no se infecten con plagas las plantas de nuestro interés, ¿no? Los helechos, pues podría considerarse dentro de esos términos una especie invasora o una maleza, justamente porque tiene la capacidad de crecer y adaptarse muy bien a estos sitios nuevos, ¿no? Yo no lo considero igual porque hay especies pioneras que se comportan de una forma y las malezas tienen, o las especies invasoras tienen otra forma de comportarse. Sí, también estoy de acuerdo con ese término. Y voy viendo si hay. Luciferaza dice: Somos la maleza y Cápsula Channel manda un saludo, esperando la siguiente plática. Está muy interesante, me gustaría hablar más cosas de lechos, pero creo que Sí. necesitamos hacer un episodio, grabar un episodio puramente de lechos. Claro que sí. Y de botánica, de todo lo que quieras. Sirve de que también pues yo sigo aprendiendo y sigo investigando, que es lo que más me gusta. Ok. Bueno, último mensaje, ¿quieres dar a alguna red? Porque también haces Ah, divulgación en Twitter, ¿no? sí, estoy en Twitter como Don Helecho, bueno, en prácticamente todas las redes sociales, menos en Facebook, aún no me atrevo, pero estoy en todas las redes sociales como Don Helecho y en Twitter particularmente tengo este proyectito de divulgación sobre este tipo de plantas. También suelo hablar sobre otras plantas con flor, aunque no me guste, pero hablo de helechos. O sea, particularmente siempre el mundo vegetal es maravilloso y creo que hace falta mucho por explorar pesar de que ya es muy explorado, pero hace falta mucho por explorar y por divulgar. Ujú. Muchas gracias. No, ¿de Entonces qué? vamos despidiendo a Don Elecho. Muchas gracias por su presentación y vamos